Dale. Y la idea es, ya que la propuesta inicial vino de Reyes Mate sobre Tierra de Babel, ver otras versiones sobre Babel y poder intercambiar sobre eso. Qué bueno. A ver, no, no, esperen un poquito, que me Gracias. olvidé. Ahí va. Eh, Alcanzan a ver, Está borrosa la letra, Nelson. a ver, ¿en qué sentido? Y es que Eh, Borrosa. no está clara. Sí, Está está como, borrosa. está ¿Está borrosa. borrosa? Bueno, a ver, Sí, en mi voy de computadora Ahí también. está vuelta, a mejor, ver. ahí está Ahí bien. está, ahí está, ahí Ahí estaba, está ahora bien. estaba Bueno, bien. capaz que Yo aprovecho faltaba que volvieron tiempo. para saludar a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes, qué lindo ¿Qué Hola, estar acá tal? hola. con ustedes. Buenas, Muy bien. Igualmente. como si no hubiera hecho foco aún, Nelson. Ah, bueno, a ver ahora. No, creo que tiene que Toma No, cargar su un tiempo, poquito. toma su tiempo. Toma su tiempo. Ahí ahora está. Escuchó está a mejor. Raquel. No, Ahí sí. todavía no. Sí, está mejor, Ahora, sí. Ay, ya la veo. ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Muy ¿Y qué hay bien. que hacer? ¿Por qué estaba mal y ahora está bien? Tiene que Eh, cargar. sí, 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 ¿Sola sí. se acomoda sola? Sí, 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 sí. Bueno, Sí. cantidad de cosas que uno tiene que aprender todavía, gente. Bien. Bueno, Esto que va a leer de Raquel Torre Babel para Kafka, estás en un principio está sacado de George Steiner, después de Babel, aspectos del lenguaje y la traducción. bien, Después tengo posibilidad de mandarlo, pues. bárbaro, bárbaro, estaría bueno. Bien, todas las cosas son palabras del idioma en que alguien o algo, noche y día, escribe esa infinita algarabía que es la historia del mundo. En su tropel pasan Cartago y Roma, yo, tú, él, mi vida que no entiendo, esta agonía, esta agonía de ser enigma, azar, criptografía y toda la discordia de Babel. Jorge Luis Jorge. Casi todas las civilizaciones cuentan con su versión de Babel, con su mitología de la dispersión original de las lenguas. Existen dos hipótesis principales, dos grandes intentos de dar solución al enigma por medio de la metáfora. Se cometió un error atroz, se produjo una liberación accidental del caos, semejante a la que desencadenó la caja de Pandora. Más comúnmente se cree que la situación lingüística del hombre, las barreras absurdas que le impiden comunicarse, son un castigo. Una torre fue lanzada a las estrellas, los titanes se atacaron entre sí, y sus esquirlas y huesos rotos se transformaron en las lenguas aisladas. Deseoso de escuchar, como Tántalo, la charla de los dioses, el hombre mortal se vio convertido en un bruto y perdió todo recuerdo de su palabra nativa y universal. Babel fue como una segunda caída, en algunos aspectos tan desoladora como la original. Primero Adán fue arrojado del jardín, luego los hombres, como si fuesen perros de aullido ronco y plañidero, se vieron acosados y expulsados de la gran familia humana. Y así también fueron despojados de la certidumbre de poder aprender y comunicar la realidad. En la colonia penitenciaria, quizá la más desesperada de sus
de sus reflexiones metafóricas sobre el carácter inhumano de la palabra escrita, Kafka hace de la imprenta un instrumento de tortura. El tema de Babel era una de sus preocupaciones más asiduas. Se refiere a él en casi todos sus relatos importantes y en 2 ocasiones ofreció un comentario específico en un estilo moldeado sobre el de la exégesis jasídica y talmúdica. El primero se halla en su alegoría de la construcción de la Gran Muralla China, escrita en el verano de 1917. El relato asocia 2 estructuras, aunque en el recuerdo de los hombres los propósitos a que respondía la muralla eran exactamente opuestos a los de la insolente torre. Un erudito ha escrito un extraño libro según el cual la destrucción de Babel no se debe a las causas generalmente mencionadas. El edificio de Nemrod se desplomó simple y sencillamente porque sus cimientos eran defectuosos. El sabio sostiene que la gran muralla será el zócalo de una nueva torre. Sigo. Sí, seguí un poquito más. El narrador confiesa su terror. ¿Podrá convertirse la muralla, apenas un semicírculo, en un zócalo de una nueva torre? Y sin embargo, debe haber un grano de verdad en tan extraña sugerencia. Si bien poco claros, los planos de la torre figuran junto con los de la muralla. Y hay una lista de sugerencias detalladas relativas a la mano de obra requerida y también a los medios de reunir a las naciones con este objeto. Esa reunión de las naciones figura en das Stadtwappen, el escudo de la ciudad. Texto preferido de Lilia Grandal. Después lo explicás, Lela. Breve parábola que Kafka llevó al papel en el otoño de 1920. Se trata de uno de sus textos más enigmáticos. La primera frase señala la presencia de intérpretes, Dolmetscher, en el sitio de la construcción. Como una sola generación de hombres no puede arrogarse la pretensión de dar término al edificio, como los conocimientos de la ingeniería se encuentran en continuo cambio y crecimiento, hay tiempo de sobra. Nadie A habla, ver, sigo. eh, a ver, Yo la verdad que tendría que leerlo todo de vuelta, pero bueno, si ustedes lo eh, entendieron, dale. les comento algo. En el texto del escudo de la ciudad, que es un cuento muy, muy breve, eh, me- Kafka habla de que las razones por las cuales no se construyó Babel no tiene que ver con el relato bíblico que Dios este, destruye esa torre. Lo que dice es que justamente los obreros empiezan a comentar que hay, con esta idea de progreso, ¿no? De hacer una torre, dice, ¿para qué la vamos a hacer ahora si después vamos a tener mejores técnicas, mejores materiales, ¿no? Y entonces
van postergando, con esto del tiempo de sobra, van postergando la construcción. Y, y allí empiezan a nuclearse en barrios y a competir entre los barrios de obreros cuál es, cómo resaltar esos aspectos de los barrios. O sea, me parece que se puede leer en una tonalidad sobre el nacionalismo. Allí uno de los barrios habla de que crean una bandera de dos puños sobre la ciudad, ¿no? Y me parece que invitaría, Raquel, si podés, Sí, a leer un párrafo más. claro. La A ver Yaldí no está si, conmigo en eso de volver a leer, ¿eh? Así que ningún problema. sí, sí, bien. A ver, si se ve nítido o no. Ahora Está sí, nítido, está nítido. sí. Bueno, Bueno, ahí retomo eso de la idea del progreso. sí, Hay una crítica a la idea del progreso, tal como propone Benjamin en sus tesis sobre la historia, y al que Kafka, en el escudo de la ciudad, no se le escapa. Hay que recordar que Walter Benjamin no había logrado encontrarse con Frank Kafka el 10 de noviembre del 16, cuando el escritor había efectuado una lectura pública de la colonia penitenciaria. Imaginando lo que habría dado de decir esa cita fallida, Scholem recoge el lamento a menudo formulado por Benjamin al respecto, para captar en él una fuente escondida de su preocupación teológica. Kafka, en el escudo de la ciudad, da vuelta el relato, efecto de anarquía, da vuelta el relato formal que describe el funcionamiento de una ciudad como forma de convivencia, que conduce a llevar un puño en su escudo. Quiero decir que Kafka, además de tener una escritura atractiva, la forma de organizar sus textos, destituyen del sostén de la lógica de Estado. La invisibilidad que hace de esta lógica naturalizar la guerra, la conquista y la crueldad como formas únicas. Kafka es un ideólogo. Allí, en el cuento, describe cómo la idea de progreso hace demorar la construcción de la Torre de Babel. ¿Para qué lo vamos a construir hoy si mañana, como efecto del progreso, será más fácil la construcción y mejores los materiales? Atención, quiero abrir un aspecto. La idea de progreso, que está presente en la lógica de Estado, nos hace pasivos e invisibiliza esa pasividad. Sí, cuenta Kafka, que los obreros esperan el mañana y van formando barrios en donde viven. Surgen las diferencias por la mentalidad, la forma subjetiva de ordenar y sentir, y así quieren adornar cada barrio como forma de competir. Si surge una bandera para caracterizar un barrio, una zona que tiene un puño en la bandera, así termina el cuento de Kafka. Sobre el nacionalismo iremos hablando con el texto de Reyes Mat. bien. A ver. eh, Interesante, che, qué lindo eso. Qué lindo.
O sea que empieza, digamos, a desviarse completamente el primer sentido, se van para otro lado. Sí, eh, eh, Kafka tiene eso de que toma un sentido y trata de darlo vuelta, ¿no? Se me ocurre otro ejemplo que es el, el- el canto de las sirenas, que ahora que está como de moda la Odisea, ¿no? En el cuento que hace Kafka, en realidad, Ulises o Odiseo, que es el tipo más inteligente de los griegos, quiere escuchar, y está en la película, quiere escuchar el canto de las sirenas que dice que cualquier humano que lo escuche se enloquece y provoca su muerte, ¿no? Y lo que hizo Ulises fue atarse al palo mayor y este, pedir que bajo ningún concepto lo desaten y a todos los demás que estaban remando, cera. El cuento de Kafka cuenta que las sirenas se dan cuenta y engañan a Ulises. Hacen que cantan, pero no cantan para frustrar. Entonces, eh, mm, me da la sensación que tiene casi como un método Kafka de dar vuelta las cosas, las versiones. Y en esto del escudo de la ciudad intenta dar sentido a esto de la descripción de Babel y que la torre no se construyó eh, por un efecto divino. No, Kafka lo que dice es, bueno, que hay una manera, a ver, no es lo que dice él, lo que se lee en eso, que hay una manera de aproximarse a las subjetividades de las personas que estaban allí y que en realidad, eh, como puse ahí en el texto, hay como una fuerte crítica a esta idea del progreso, ¿no? Eh, que de alguna manera, yo diría, en su gramática, hace que, bueno, esperemos, mañana será mejor, y eso tiene un efecto de cierta pasividad sobre las acciones, ¿no? O sobre esperar. Esa es la versión que se lee en Kafka, además de que detalla, es realmente un cuento bastante corto, después lo pongo en el WhatsApp, bastante corto quiero decir, yo qué sé, serán 3 párrafos, una cosa así, ¿no? Este, son de los cuentos cortos. Me parecía que eso eh, de alguna manera se puede enganchar con la provocación que trae Reyes Mate, que dice que en la construcción de la Torre Babel hay un diseño que después se perpetúa, que es las ciudades cerradas, y la mentalidad que hay en eso, en donde eh, aquellos que no participan de las ciudades o de los hábitos o de la misma lengua, ¿no? Bueno, se ubican como extranjeros. Eso lo vivimos cotidianamente en cada uno de nosotros. Bien, pregunto. Y me haces eh, acordar, Nelson, sí, al, al- a la anécdota rabínica que hiciste la vez pasada, del rabino que habló del paraíso y que ajá, dijo que para sí, entender las cosas del paraíso había que correr todo un poquito. sí. Me parece maravilloso, ¿no? No allí justo, pero correr un poquito empieza a tener otro sentido, otras opciones también, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, diferentes maneras de... Sí, eso es el señor Walter Benjamin que habla de... sí. Bueno, y que se explaya bastante de cómo la idea de progreso de alguna manera nos frena para comprender y relatar la historia. Eso lo- en fin, lo plantean en las tesis. Pero eso lo dice Benjamin o Kafka. Y o. No, lo dice Benjamin en las tesis de historia, ¿no? El cuento ese es de Benjamin, Sí, no sí. es de Kafka. Sí, 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 sí. Benjamin no es permanentemente, pero muchas veces recurre así a este tipo de cuentos para arrancar y transmitir imágenes de lo que quiere decir. Pero la idea de progreso este, se ve que es una idea del momento. Por eso puse que en un determinado, no se llegan a conocer Walter Benjamin y Kafka, pero que podían haberse conocido. Bueno, Edwin. Sí, pensaba en un ensayo muy breve de Sloterdijk, Peter Sloterdijk, el de las Ujú. esferas, no sé si lo conozcan. No, Es pero muy interesante Sloterdijk, ¿no? Porque él empieza hablando de la esfera, por ejemplo, de la esfera auditiva de, del bebé, ¿no? Como su mundo tiene que ver con una esfera auditiva, ¿no? Y que esa esfera tiene un límite. Cuando no escucha más la voz de la madre o las voces con las que se familiariza, y se acaba el espectro, el umbral de la esfera, pues bueno, ahí ya empieza a ocurrir quién sabe qué cosa, ¿no? Pero bueno, Sloterdijk hace un ensayo muy breve sobre la situación de Europa y cita a la Torre de Babel, y cita la Biblia, y hasta donde me acuerdo de ese ensayo, textualmente cita a la Biblia, y que Dios de repente dice, bueno, están construyendo una torre y cada vez están avanzando más, ¿no? Todos están puestos, todos se entienden, todos avanzan, todos construyen. Va a llegar un momento en que todos ellos, bueno, van a creerse que tienen poder suficiente para desafiarnos, ¿no? Entonces, eh, enviémosle la confusión a través de la diversidad de las lenguas y de las identidades y todo eso, ¿no? Y Sloterdijk lo dice a propósito de Europa, en tanto que em, plantea de, bueno, de cómo es posible que la cuna de los planteamientos occidentales, que fueron los europeos, de una civilización poderosa, pues los alemanes, los italianos, Francia, en fin, toda esta potencia, ¿no? Cultural y también económica y demás, estén completamente subordinados a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí sí hubo, a la luz de lo que plantea Raquel, bueno, ya, digamos, esto de la confusión de las lenguas tendría ahí un límite, pero es algo del planteamiento, ¿no? Que también para América Latina es, bueno, ¿y qué pasa si América Latina empieza a cohesionarse y empieza a convertirse en sí misma como un poder, ¿no? También político y no solamente cultural, en vez de estar divididos y cada quien con su lengua, su identidad, ¿no? Su regionalismo y todo esto.
que de paso, bueno, ocurre en África, ¿no? Que también empiezan a haber llamados de, bueno, unifiquemos África, ¿no? Saquemos de aquí ya sacaron a los franceses y entonces dicen, bueno, ¿qué pasa con el poder en África? Nada más es eso. Sí, sí, ahí tengo algunos comentarios. Este, eh, primero, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los diferentes mensajes de Babel? ¿No? Steiner lo va a decir, es una bendición manejar diferentes lenguas. Es tangencial a lo que vos decís, Edwin. Mm, Eh, mm, o sea, claro, sí. que tener una sola forma, un solo lenguaje, eh, debilita por exclusión a los que no hablan ese lenguaje, ¿no? Ese es uno de los, mm, eh, una de las maneras de organizar para no tener poder, quiero decir, ¿no? Mm, Eh, em, Después está esto de que la conquista, eh, la llamada conquista de América, eh, no permitió otros lenguajes más que el lenguaje del conquistador. sí, En la gran mayoría de América hablamos español y, por suerte, y en Brasil originalmente se hablaba portugués, ¿no? Eliminando y tratando de borrar otras formas de expresión, otras formas de organizarse, otras formas de describir la realidad y ver qué se puede hacer con ello, ¿no? O sea, la idea de hay una sola manera de describir está en la subjetividad de cada uno. Y me parece que uno de estos puntos que a mi gusto, por eso tomo lo de Reyes Mate, es cómo cuestionar justamente porque uno de los efectos que tiene es algo de lo que vos nombraste, que es una posición de subordinación, de dominación hacia alguien supuestamente más poderoso, ¿no? Entonces, me parece que puede servir como interrogante, ¿no? Cómo pensar las subjetividades, cómo pensar las formas de, de ordenar y de sentir, ¿no? Que hacen posible que estas diferencias resten posibilidades de acción, detengan posibilidades de hacer de otra manera, como traía Raquel de la metáfora esa, de correr un poquito las cosas, ¿no? No, no conocía el texto que vos nombrabas, Edwin. mm, sí, Ahora, había múltiples lenguas, ¿no? Sí, Bueno, pero múltiples lenguas en los pueblos originarios, no una sola. Y sí, sí, encubrieron, el trabajo de encubrirlas fue, como dicen en Encubrimiento América, un desastre. Cuando fui a México, acá hay alguien de México, creo, me asombró que hubiera escritos que no se sabía lo que decían, porque los colonizadores los pasaron por arriba y ya no quedaba nadie que pudiera leerlos, como muy triste. sí, sí. Que decís esto, Elina, también les comparto. Yo estuve en Perú, digo porque uno habla de lenguas y no necesariamente es el lenguaje.
creo que se llamaba Capu o algo así, que era una manera de comunicarse y de tener registro haciendo nudos, como en unas telas. Y a partir de la conquista de América, del arrasamiento, como mataban justamente, porque además eso lo hacía determinada persona de, del grupo, que lo heredaba a su vez a determinada otra persona, como Ajá. los mataban, dejaron de pasar ese conocimiento y eso se termina perdiendo. Y quedaron en museos y en un montón de lugares, esos creo que era Mapu, Capu o algo así, que no saben qué quieren decir, pero de algún modo lo preservaron porque los mataron y no dijeron lo que decían. Digo que también conservaron algo de esto y también pensaba que te escuchaba Nelson, que todo esto en nombre del progreso. Ujú. Tatiana, ¿querés leer, por favor? Sí, no, solamente estaba suplementando un poco lo que traía Lorena, se llaman quipus. Yo soy de Perú, sí, es una forma de contabilidad que tenían los incas y muy probablemente las civilizaciones preincaicas también, una forma de contabilidad y de escritura, sí, de transmisión finalmente, ¿no? Ujú. Cuando yo estuve en México, de repente en el hotel donde despertamos, escucho a los mozos hablar en una lengua que ni la más mínima idea de qué era eso. Cuando yo pregunto en qué lenguaje están hablando, me dicen que era el lenguaje maya. Ya. Sí, Ah, y hay estaba vivo el variantes, maya. sí, hay variantes del maya, del sureste. Pero lo Mm. terrible, Edwin, es que no estaba escrito y si no está escrito se va borrando Claro, Sí, y de pronto va desapareciendo porque no queda inscrito ni siquiera su... Fue bravísimo, nunca me olvido de eso. Y no sí, está escrito. Claro, porque sí, la es que sabes transmisión que básicamente era transmisión oral, ¿no? exacto, Y es lo que ha pasado, digamos, una de las cosas terribles que ha ágrafos, pasado, sí, no solamente se ha dado a nivel, por lo menos en el Perú, no solamente se ha dado a nivel de la conquista misma, que eliminó muchas de las lenguas originarias que habían en el Perú, sino que posteriormente a la conquista había un denosamiento de las personas, de los hijos o los nietos que accedían, digamos, eh, a las ciudades en donde la trama comunitaria se había roto y tenían que aprender a hablar castellano, entonces denostaban el lenguaje de sus familias. No querían aprenderlo y no querían hablar en esos idiomas. Entonces los idiomas se fueron perdiendo durante larguísimo tiempo, ha sido así. Recién en los últimos años, en realidad, hay como un movimiento eh, eh, digamos, de poder reapropiar o salvar estas lenguas a través del arte, a través del cine. Hay películas que se han hecho en Aymara, por ejemplo, ¿no? Pero es un movimiento muy nuevo porque durante cientos de años hubo este desprecio, así como había un desprecio racial, había un desprecio hacia los propios orígenes y por lo tanto hacia las lenguas, ¿no? Ujú. El otro día yo escuché a una O profesora sea, de ujú, ladino hablar de que cuando fueron expulsados de España los judíos, con su lenguaje, se fueron expandiendo por otros países y uno de los más importantes fue Turquía. Y gracias a esa expansión fueron trayendo, incorporando a su lenguaje cotidiano términos turcos que les faltaba. Entonces, gracias a poder agregar los términos de otros países, es que el ladino logró sobrevivir hasta el día de hoy, ¿no?
Ujú. Y me llamó la atención lo que traías, Tatiana, de cómo, si entendí bien, los hijos sienten vergüenza de las formas de transmisión y ordenamiento y que hace rechazar las, eh, la lengua de sus padres, Sí, ¿no? sí, eso se puede ver aún en el consultorio ahora, ¿no? Ujú, Yo recibí una joven originaria de Oaxaca y sus padres hablaban mazateco y a ella no le enseñaron el mazateco eh, porque no querían que fuera discriminada, ¿no? Entonces así se va perdiendo de generación en generación, que hay cada vez menos hablantes y ellos veían eso, no veían ninguna ventaja el que fuera bilingüe, ¿no? Y sobre todo la madre de ella, bueno, ella primero aprende el mazateco y luego el, el español, ¿no? Entonces es algo que le retorna a ella en su análisis, de que no le daba gran importancia y cuando empieza, digamos, a abrir todo esto, lo encuentra, pues bueno, un poco abrumador realmente. ujú, En ese sentido, toman el lenguaje del conquistador, Sí, pero lo que yo estaba marcando es lo contrario. Se expanden y claro. para lograr mantener el lenguaje de ellos, se nutren de los otros idiomas para poder sostener su manera de hablar. Quizás es un camino Em, distinto porque la historia, digamos, de los pueblos latinoamericanos pasa inevitablemente por el colonialismo, ¿no? Y una de las cosas que marca fuertemente el colonialismo es el racismo, y el racismo pasa por un racismo que se expresa de distintas maneras, incluso en la discriminación lingüística, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, es real la marginación lingüística, en el sentido de que las personas que no pronuncian suficientemente bien el castellano o no pronuncian de una forma suficientemente refinada el castellano, que son personas de origen, que tienen origen quechua o origen aymara, son discriminadas. Son profundamente discriminadas de la academia, por ejemplo, ¿no? Que es otro, digamos, otro de los ámbitos institucionales profundamente discriminatorios, al menos en el Perú, ¿no? ujú, Ahora, una parte de la... Disculpen, ¿se escucha? sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, Una parte de la conquista, una estrategia de la conquista y del dominio, es justamente romper la lengua nativa, Ujú. es destruirla, es sepultarla, porque es destruir también la identidad de esas comunidades. Entonces, la mejor manera es imponer una lengua. Entonces, cuando la vez pasada estábamos hablando, por ejemplo, de la península ibérica, que hay diferentes lenguas, se impuso el castellano como forma de colonialismo interno dentro de Europa. O sea, el colonialismo no es un fenómeno de Europa hacia el resto, sino que es dentro de Europa ocurre también este proceso. El Imperio Romano también, su mm, manera de destruir era imponer su lengua. Y pero cuando tú traías el ejemplo del ladino, que incorpora, Mm, ocurre lo mismo ahora también, cuando el castellano está incorporando a través del lenguaje, ya sea tecnológico, está incorporando cosas del inglés. Entonces, en el uso común, estamos observando significantes que son del inglés o de otras regiones, ¿no? Pero lo que sí se observa es que las lenguas siempre están vivas. Y Steiner, en el libro este de After Babel, después de Babel, que tú lo citaste recién, Nelson, él sí. dice que cada 10 o 15 años
las lenguas tienen grandes modificaciones en el campo semántico, sobre todo en el campo semántico, en la incorporación de nuevos significantes o la entrada en desuso de otros significantes, de otras palabras que entran en desuso. Nosotros no hablamos como Cervantes, ni loco hablamos como Cervantes. Además, Cervantes tenía una enorme cantidad de palabras que nosotros no tenemos. O sea, y esto no quiere decir que el español pierda riqueza con los siglos. No, está adquiriendo otras modalidades. Pero lo que me parece que es importante de entender estos procesos es que los procesos imperiales o ideológicos a través de las religiones o los mecanismos que sean, de Estado, de fuerza, de tribu, de ejércitos, lo que quieren hacer es imponer determinadas lenguas para someter un vasallaje y generar un dominio. Y a partir de ahí construir lo que sería la sensación ligada a la territorialización, la cuestión de la nación. Es como construir de a poco el concepto de nación, para después desembocar en el Estado Nacional. Es una idea nomás. Ahora cuando tú decías que nosotros no hablamos como Cervantes, yo pensaba tampoco hablamos como nuestros abuelos. Por supuesto. Es cierto, sí. Y a También veces a cuando te los escuchaba, jóvenes no los entendemos. A los adolescentes usan un cierto lenguaje que nosotros no lo conocemos. Silvana, no sé si escribiste algo. Sí, escribió algo, puedes leerlo o decirlo, Capaz que Silvana. no puede hablar. Pero no sin voz, Estás sin cámara. Pero te pero, podemos escuchar, pero, Silvana. pero te podemos escuchar, Lo Silvana, pueden ¿no? leer. Bueno, leo. Desde otras lecturas me gustaría plantear en algún momento estos temas de los modos de hablar desde Don Quijote de la Mancha, pero en el sentido de escucharnos. Don Quijote y Sancho hablan desde mundos muy diferentes y resulta que al vivir juntos, decidir hacer vínculos para vivir esas aventuras, no solo se van escuchando, sino que además se van intercambiando los modos de habla y se divierten. Esto lo digo muy sintetizado y empobrece el concepto. Podríamos en algún momento volver al Quijote si tienen ganas. A mí me gustaría plantear algo de esto más adelante para intercambiar sobre los mismos temas. Volver a un clásico. Un comentario, perdón que insista. Este, eh, Kafka, al hablar de Sancho Panza y Don Quijote, eh, da a entender de que el que dirige toda la situación es Sancho Panza, no Don Quijote. ¿No? O sea, otra vez invirtiendo esa situación. Bueno, veamos cómo, si las deriva nos, no- nos puede acercar este, a Don Quijote, Silvana. Lila, Sí, pensaba en algunos elementos para poder reflexionar sobre colonización, colonialidad, el puño en la bandera, se llamaría, ujú, ¿no? Por ejemplo, el artículo a escribir. Sí, bueno, bueno, brevemente, unos pinceladas. Primero, diferenciar colonización de colonialidad.
¿no? Porque la colonización es el proceso histórico de apropiación, ocupación y control de los territorios del continente americano por parte de varias potencias europeas, 1492, se extiende hasta las guerras de independencia de finales del siglo XVIII y principios del XIX, sabiendo que en ese momento los principales imperios involucrados fueron el español, el portugués, el británico, el francés y el neerlandés, ¿no? Bueno, después, ¿qué es la colonialidad? La colonialidad es la persistencia de las estructuras de poder, racismo, exclusión y dominación cultural que sobreviven, perviven al final del colonialismo y nos habitan permanentemente, nos habitan, vibran, son vibratibilidades activas en nuestros cuerpos. Y bueno. Forma de ordenar el sentir, podrías decir. Y lo que se llama la estesis, sí, los dominios de la estesis de los cuerpos. Sueli Rolnik diría la forma de percibir el mundo, ¿no? Entonces, después, entre Quijano y Dussel, Sí. pensaron colonialidad del saber, colonialidad del ser, colonialidad del poder, ¿no? Y bueno, brevemente, colonialidad del poder es la clasificación social basada en la idea de raza para justificar la explotación económica y el capitalismo global. La colonialidad del saber, la hegemonía del pensamiento eurocéntrico como la única forma válida de conocimiento científico y racional, descartando los saberes indígenas, afrodescendientes locales. La colonialidad del ser es la colonización de la subjetividad y sus procesos de subjetivación y de la mente que genera sentimientos de inferioridad en las poblaciones dominadas y devalúa su existencia humana, etcétera, etcétera. Me parece que son elementos que pueden venir bien para ir pensando cómo se construye el puño en la bandera que llevamos adentro, como diría Diego Maradona, ¿no? Y de lo cual somos productores y reproductores y agentes micropolíticos activos de la dominación. Bueno, eso me hacían pensar. Perdón, perdón. Una cosita más, compañera Elena, que en este momento nosotros estamos asistiendo por estas cuestiones de las leyes por las cuales estamos con tantas protestas, están arrasando, desalojando a muchísimas comunidades nativas con represión, violencia. Ahora, en estos momentos, toda esta semana, en distintas comunidades nativas, y que son los empresarios, son los dueños de empresas que están en las zonas y están totalmente con la piedra libre de que hagan lo que quieran con esas gentes, cuerpos, niños, ancianos, sus casas, los lugares, claro, ¿no? Se agarran de un tema de una ley de expropiación, pero en donde ellos son los expropiadores de los que vivieron ancestralmente siempre en esas zonas, en esos territorios, todas las comunidades. O sea que esto tiene enorme dolor, país. En este momento se está viviendo esta cuestión, ¿no? Eso también quería agregar. Después les puedo mandar información de
Sí, qué Sí, sí, los terrible. que registros. son Terrible. situaciones actuales. Actuales. Sí, En Argentina, seguramente sí, en muchos otros sí, lugares, seguro. pero este, es una... y- sí, Elina, no sé si Sí, levantaste la no, porque mano. estaba. Perdón, antes de seguir, lo Ah, único que yo le sí, quería pedir a la compañera que habló, tengo un problema de audio hoy. El tercer punto no lo logré Sí, escuchar y cuando sí, creí que había terminado le iba a pedir que lo repitiera, por sí. favor. Ok, permiso. Le amplío a Disculpa, Elena. Elina, pero es Está bien, Sí, dale. sobre lo que ella habló. sí, cuando habla de la colonialidad del ser, ¿no? Cuando hablan, porque estos son pensamientos tanto de Quijano como de Dussel, ¿no? Sí, 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 pero La el tercer colonialidad, punto no sí, escuché. sí, la colonialidad del ser habla de la colonización de la subjetividad, la vida mental, la vida subjetiva, la producción de condiciones de subjetivación, la colonización de la producción de condiciones de subjetivación, que genera un sentimiento de inferiorización naturalizado, hecho cuerpo en las poblaciones dominadas y devalúa su existencia humana. Le llaman del ser. Muchas gracias. No, no, de sí, nada. sí. De cómo pensar en otra perspectiva. Yo creo que hace, no sé si la reunión pasada o la anterior, Tatiana justo hablaba de la conquista, ¿no? Dussel habla de que estas condiciones de producción, que me parece bien interesante, fomentan un yo conquisto, o sea que las acciones que lleva adelante a partir de que empezamos a hablar desde el yo, tienen que ver con lo que traía Lila recién, con repetir esas formas de naturalizar ciertas convivencias. Por ejemplo, mm, eh, quizás nos abramos un poco, pero este, eh, uno coloquialmente habla eh, a- a- con relación a la pareja de uno, que la conquisté. Yo podría decir, yo conquisté, ¿no? Como si eso no tuviera, como si eso no tuviera otra consecuencia más que comunicarse y no incluir una serie eh, de valorizaciones que Edwin hablaba de cómo se rechazaba, este, bueno, en el racismo, este, es una forma de ordenar las cosas en donde queda alguien superior, este, y por lo demás el resto, el que no concuerda con esas fórmulas, queda por debajo, queda en inferioridad, ¿no? Lo que quiero decir es que me parece que que es para pensar aquí cómo, por ejemplo, las instancias psíquicas, que las aprendimos neutralmente, tienen una forma de funcionar que van determinando los vínculos. Eh, Elina, Iba a decir otra cosa, pero ahora que te escucho, cambié de idea. sí, Este, bueno, para eso estamos. No, lo que a mí no lo conocemos como propio, pero lo blanco vale y lo marrón no. Lo marrón es despreciado, no solamente por la manera de hablar, sino por el color de piel, que son marrones. No son negros, no son rubios. Yo estoy ahí. Este, y eso a mí me parece que no es ni reconocido ni cuestionado. Y además, hoy a la mañana estaba viendo el noticioso
estos arrasamientos de una comunidad, pero tenían que arrasar según la ley de no sé qué, bueno, ¿no? Tenían que deshacerse de una casa. Bueno, pasó la topadora y tiró 3 casas, lastimó personas con total impunidad. Acá esto es común en nuestro gobierno hoy, pero a mí me horroriza, con total impunidad. No hay nadie, ni el gobernador, ni nadie que se levantó a decir, hey, ¿cómo arrasan las casas? Que además son propiedad ancestrales, los están desde muchos siglos. Bueno, un poco de indignación y trayendo que también se discrimina por el color de piel. Sí, Sí, yo quería comentar algo en relación a este tema. Disculpame, Edwin, sí, sí. que trajo ahora Lila. Me pareció muy importante que hayas traído esto, Lila, porque esto es a cara descubierta y prácticamente están tratando de introducir esa ley escandalosa de expropiación, literalmente, ¿no? Una ley en donde expropia comunidades, espacios públicos, espacios cuidados públicos, etcétera, ¿no? Parques nacionales, están en la mira telescópica de esta gente, de las corporaciones. Pero también hay otro fenómeno. Este es el gobierno de Milei, ¿no? Pero también ocurre, como yo lo voy a decir y de pronto quiero una lanza acá, hay políticas de Estado en relación a esto. Voy a poner el ejemplo de Brasil. Brasil hace más de 40 años que viene diezmando la Amazonia, destruyendo el ecosistema y corriendo a todos los nativos que viven en la Amazonia. Esto con cualquier clase de color de gobierno. Quiero aclararlo muy bien porque durante también el gobierno de Lula hubo ciertas situaciones, durante los gobiernos del PT, hubo ciertas situaciones en la Amazonia, la quema abrupta de lugares para luego ocupar colonialmente las tierras y hacerlas productivas para otro tipo de producción. Tal Y cual. ni que hablar tampoco de la extracción del oro que implicaba la destrucción masiva de la selva y que todo el oro amazónico, garimpiño, como se decía en aquella época de los 80 y los 90, ¿saben por dónde salió? Salió por Montevideo, Uruguay, en donde el Uruguay quedó como el tercer país exportador de oro del planeta, porque todo el oro amazónico salía por aquí. Entonces, hay varias cosas que son legales y estatales que continúan con las políticas que tienen que ver con viejas políticas de la época de la conquista española, sobre todo en el caso de América del Sur, o lusitana, ¿no? Desde el punto de vista portugués. Sí, yo iba a mencionar a Frantz Fanon, ¿no? El autor de Piel Negra, Máscaras Blancas, y por cómo se da esta situación, porque él es psiquiatra, él es de origen, Argelino, sí, es argelino. argelino, pero nació ay, bueno, él es de origen, es afro-originario de alguna manera. Ele é de Entonces, Martinica, ele é en de la Martinica, Martinica, sí, isso, e sí, ele, na verdade, ele esteve muito na ação de libertação da Argélia, né? Ele sí, deixa de ser psiquiatra para aí ter uma psiquiatra, ação sí, política y le muito toca contundente, inclusive para ese grupo de guerrilha, né? Tentando acolher também em saúde mental esse grupo de guerrilha, o Frantz Fanon, né? sí, y le toca la situación de la colonia francesa en Argelia, y entonces narra en su libro de Máscaras Blancas, como un criterio de salud mental de la población argelina era que aceptaran adecuadamente la colonización francesa
y los que no podían más y estallaban y se ponían violentos y no sabían qué hacer, bueno, terminaban en un psiquiátrico y entonces una condición de salud mental es aceptar la colonización francesa, que es un ejemplo muy claro de colonialidad, ¿no? Distinto de la colonización, sino la colonialidad como criterio de salud mental. Si tú aceptas adecuadamente el principio de realidad de que Argelia, como ciudadano argelino, tienes que aceptar, ¿no? Al gobierno francés y sus condiciones, entonces estás bien adaptado y es un criterio de salud mental, ¿no? Entonces es un ejemplo muy claro, ¿no? Entre, entre cómico y siniestro, ¿no? De cómo opera ese criterio, ¿no? Y quería decir algo, si se me permite, también de cómo, en un sentido epistémico, hablar la misma lengua, con Thomas Kuhn, ¿no? Cuando habla de los paradigmas. Y bueno, eso lo podemos ver entre nosotros, que cada grupo de psicoanalistas habla su propia lengua en un sentido epistémico de, de un paradigma, ¿no? Es decir, el consenso de, bueno, vamos a aceptar como criterios de un proceso terapéutico tal, tal, tal y tal. Y reconocemos a tales autores, ¿no? En ese consenso eh, y en ese acuerdo del paradigma, ¿no? Entonces, eh, es Rancière como, cuestiona la categoría de consenso. Rancière sí, Rancière sí, claro, cuestiona la categoría de ¿no? consenso. Claro, Sí. es cuestionable, por supuesto, ¿no? Porque es una forma en este grupo el poder funciona así. Si no te parece, vete a otro grupo donde sus condiciones te sean más. Bueno, eso es Ajá. lo que plantean dando un salto cuántico. Perdón, Elena, estás vos primero. No, no, si quieres terminar porque es otro No, tema lo que... lo digo brevemente. Mm. Digo un salto cuántico porque, por ejemplo, el experimento de Próspera, esa ciudadela de deseos de todo este grupo de la Ilustración Oscura en Honduras, que ya hace muchos años que funciona, plantean eso que vos decías recién como práctica económica de gerenciamiento, estados eh, de orden solamente vinculados a intereses económicos. Entonces, el criterio es ese. Quienes quieran estar en Próspera, yo mandé un material, existe, pueden ver las fotos, es un territorio instalado en Honduras, que frente a las protestas de ese avasallamiento, los CEOs, entre los que están Thiel y toda la gente de Silicon Valley, les hicieron un juicio al gobierno de Honduras por una suma que excede el presupuesto nacional de la República de Honduras, ¿no? O sea, eh, es imposible, ¿no? Aparte de los contubernios con el poder global. Pero digamos, en Próspera el criterio es ese. Primero que el que quiere ir a vivir a Próspera tiene que tener dinero para entrar allí. Y al que no le gusta, se tiene que ir. No hay otra posibilidad. Esa es la única regulación. Ese sería como un lenguaje de cierta manera de gestión empresarial de un Estado empresa. Es el modelo que plantean eh, y que nosotros estamos tan preocupados porque en Argentina ya se están instalando esos espacios que son islas de territorio gobernadas por CEOs, en donde, bueno, Milei está ligado y está abriéndole las puertas a los negocios de Peter Thiel y otro montón de personas con este perfil. Bueno, eso quería comentar. Mm, mm. Hay una novela de Philip Dick, no, una novela, no, un cuento de Philip Dick,
donde un mega millonario, es un cuento del año 78, ¿no? Un mega millonario compra países. Mm, claro. Literalmente. Bueno, ese Bueno, es la literal. demanda esta Literal. demanda va en esa dirección, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vamos muy Mira, lejos. Elena, tú querías decir algo. Sí, quería detenerme un poquito más atrás en la conversación. Creo que entendí que estaban hablando de lo que está pasando en Jujuy, ¿puede ser? Elena. Bien. Jujuy, Hoy Misiones a y la también en mañana, Vaca Muerta, en las tierras sí, mapuches. pero quería hacer un comentario. Me Sí. detuve a escuchar porque estaba hablando una integrante de la comunidad, denunciando obviamente todo lo que estaba pasando. Pero, y entonces yo me imaginé que era la comunidad contra el Estado. Y algo de eso había, pero me sorprendió que también habló de una persona que pertenece a la comunidad, que fue quien eh, hizo un trámite legal para hacerse de una parte del territorio de la comunidad. Y es a partir de ahí, de esa venta o compra que ella hizo de la tierra, primero se la adjudicó como propia y después la vendió. Entonces, esa grieta que abre junto con el Estado, tal vez por necesidad, tal vez por miedo, no me interesa caer sobre esa persona, es donde el Estado se agarra para empezar a hacer todas estas expropiaciones. Me pareció aún peor, porque es como que buscan la manera de seducir, puede ser la palabra, para salvar el pellejo individualmente. Me, me asusta porque estamos tan consumistas en el mundo. Claro, pero esto pasa desde siempre. Por ejemplo, en la Sí, película de Tarantino, o Django, recuerden el personaje de mayordomo, ¿no? Ahí está lo que está relatando, pero ese es un fenómeno que es importantísimo situarlo, porque existe desde que vinieron los famosos conquistadores, arrasadores. Eso es un dilema ético. Malinche, el fenómeno Malinche tan discutido, tú Edwin tendrás para decir esa figura pero de Lila, Malinche. una, Sí, una cosa te quiero decir. A mí La me parece que noticia, Elena dice otra cosa. quiero terminar a y ver, ya los dejo hablar. La sí. noticia empezó hablando de lo que hace el gobierno con las comunidades. Y en realidad sí habla de eso, pero cuando sigue su curso, cuando el periodista se escucha a esta mujer y se da cuenta que es a partir de un tema que se metió en la interna desde afuera, un problema de la comunidad en la interna, y que el Estado está aprovechando esa oportunidad. Sí, no, pero Eh, acá está eh, bien lo que decís, Elena, pero Espera, es más quiero complejo terminar, todavía. quiero terminar, quiero terminar. Eh, Me pareció, porque el periodista le agradeció y cortó, porque tenía la intención de que fuera gobierno contra comunidades. claro, Y y no es así. no, Claro, eso es lo que les quiero decir, exacto, que es más complejo. es más ujú. complejo. Quería decir Eso. algo. eh, no, primero agradezco a Lila y a Ángela que en la reunión pasada también trajo este tema, sobre todo por lo que ustedes dicen de la actualidad, ¿no? Yo no sé si la han visto la película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra, que trata justamente bueno, de algo que pasó hace 10 años, lo cual es actual, ¿no? Que tiene que ver con un juicio de despojar tierras a una comunidad. Y creo que yo lo que quería decir, porque comparto, creo que es muy valioso el material que nos mandó Lila sobre la ilustración oscura, porque me parece que lo que tenemos que pensar es, por supuesto que hay algo que
es histórico, todo lo que han dicho los compañeros Joaquín, Edwin, pero me parece que hay una vuelta a una ideología supremacista, y a un predominio de una ideología racista y supremacista que no solo en Argentina. Yo pensaba el paralelismo en estos relatos que hace Ángela y Lila con lo que está pasando en Cisjordania, con los colonos israelíes atacando y desalojando a casas de los palestinos. O sea, relatos muy parecidos, bueno, con las particularidades locales, por supuesto, pero me parece que, y hay, atrás de eso, hay una ideología supremacista. Peter Thiel lo dice muy bien en sus manifiestos, dice, hay culturas que no merecen existir, no dice regímenes políticos, o sea, que podría ser, bueno, según ellos, lo que sé, Cuba, ellos dicen culturas. O sea que están hablando de un supremacía de la cultura que ellos llaman occidental, de la defensa de lo occidental frente a estas otras culturas. Entonces me parece que lo más grave es esto, porque si no, parecería que algo que pasó, bueno, la colonización española, qué horrible, fue un genocidio, pero me parece que hay algo que lo que Lila trae, que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Los efectos, sí, de cómo pensar eh, las maneras de describir y organizarse frente a esas situaciones. Cómo pensarla de diferentes maneras. Elena, Bueno, yo creo que cosas pueden parecer similares, pero son importantes las diferencias. Primero, que cuando se hablaba, estoy de acuerdo, coincido en el agradecimiento. Este, pero mientras hablábamos de todo esto que está pasando acá, de todo lo que viene pasando en el Amazonas, de todas las tierras que se vendieron de nuestro país en gobiernos llamados progresistas, ¿no? Yo pensaba que de lo único que se habla es de Gaza, de Cisjordania, de los palestinos y de Israel, a nivel masivo, digo, ¿no? No es que no se hable de otras cosas, pero masivamente la gente se horroriza de lo que pasa allí. Y lo que pasa acá pasa desapercibido, o por lo menos mucho más desapercibido, ¿no? Como técnica de poder es brillante, realmente brillante. Y si bien es cierto que hay un problema de gran parte de población israelí supremacista, también hay problemas territoriales porque no lograron una convivencia a diferencia de Don Quijote y Sancho Panza. Sus problemas son mayores aún. Y tienen una cuestión histórica compleja, no es una colonización al estilo tradicional. Lo que dijo Reyes Mate es una gran verdad que nadie quiere ver porque se armó un relato de colonización al estilo europeo tradicional. Fueron los europeos a saquear tierras y a colonizar, etcétera, etcétera, aplicando un modelo actual de lectura, pero no es así. Fue una situación muchísimo más compleja que eso. Fue un pueblo que había sido arrasado, la mitad de su población había sido, la mitad de lo que es la población ahora, un poco. O sea, todas las condiciones eran diferentes. Eh, lo que se llama colonización, sí, hay una parte de colonización, pero no es la misma colonización que hablábamos el otro día que hubo en el Congo. No es para extraerle solo las materias primas, puede haber algo de eso, como no, se extrae gas, se hace dinero del gas. O sea, hay similitudes, pero también hay diferencias muy importantes.
esto de derrumbar la casa con dos personas que mencionaban, esto se hace en Cisjordania y sale en todas las televisiones de todos los hogares, pero se hace acá y no sale en ningún lado casi. Solo Tal la cual. gente interesada lo mira. Entonces yo creo que tenemos que comparar, denunciar, pero también analizar las diferencias. Bien. Perdónenme, pero bueno, sé que es Le comento algo, muy Elena. polémico. Sí, Estamos en la estamos hora. repasados en la hora. Perdón. Les comento algo. El martes que viene nos va a visitar Carlos Arévalo y Ariadna Mira a hablar de familias con signo de interrogación, familias no fascistas. Voy a poner el afiche en el WhatsApp para que me ayuden a difundirlo. Es una conversación abierta a los que quieran concurrir. Así que seguimos el martes que viene con Gracias a todos. estos dos, Muchas estas dos gracias. personas. Abrazo para todos. Al Hasta el martes. Hasta próximo otra pronto. semana. Gracias. Bye. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Gracias. gracias, muchas Chao. gracias. Obrigada.